El mercado de Santa Caterina, situado en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, hoy es un hervidero de turistas que guarda un pasado fascinante. En este mismo lugar, hasta 1835 se erguía el primer convento gótico de Barcelona. Esta es su historia. Nos vamos a Bolonia a principios del siglo XI. En la ciudad destacaban más de 140 torres. Según la tradición, aquí se conocieron Berenguer de Palou, obispo de Barcelona, Raimon de Penyafort y Domingo de Guzmán. A su regreso, el obispo creyó oportuno fundar un convento de dominicos en la ciudad. En 1219 llegaron a Barcelona frailes procedentes de la comunidad de Saint-Jacques de París. Inicialmente se establecieron en el barrio judío, en la calle que desde entonces se le llamó Sant Domènec del Cal. Con los años, la comunidad de predicadores fue creciendo, haciéndose necesario un nuevo convento. El 31 de octubre de 1223, el municipio les cedió unas casas para construirlo junto a una capilla consagrada a Santa Catalina de Alejandría, a la que se tenía mucha devoción en la Baja Edad Media. Para su manutención, el rey Jaime I les concedió el privilegio del cobro de los impuestos del puerto. Se le dedicó una capilla a Raimon de Penyafort, teólogo y filósofo dominico, que el obispo conoció en Bolonia y que vivió en el convento. Sobre 1275 el convento se amplió y se fijó el rosetón de la fachada principal. Los barceloneses vieron por primera vez una iglesia en estilo gótico. Su campanario de 40 metros de altura destacaba de entre todas las construcciones. Santa María del Mar no empezará a construirse hasta 1325. Durante casi 100 años, el órgano del gobierno de la ciudad, el Consell de Cent, celebró sus reuniones en la capilla de Santa Catalina. A principios del siglo XVII se levantó un segundo claustro, de medidas similares al primero, y se amplió la iglesia. La situación de las comunidades religiosas en España se vio radicalmente alterada a raíz de las disposiciones contrarias al clero durante el trienio liberal. Tras desalojar a los monjes del convento, la gran biblioteca y el segundo claustro fueron derribados para abrir la calle de Freixura. En 1824 volvieron los frailes, pero por poco tiempo. En 1835, durante una bullanga, los insurrectos quemaron todos los conventos de religiosos masculinos, entre ellos el convento de los predicadores y el convento de San José. Tras la desamortización de los bienes eclesiásticos, el convento fue arrasado. Josep Mas i Vila, Francesc Vallès i Cuchí y Josep Puigcerán planificaron levantar en su solar un mercado en estilo neoclásico. Josep Mas también estaba reformando la actual Plaza de Sant Jaume y la fachada del ayuntamiento. Además, se abrió una nueva plaza cubierta sobre la antigua plazoleta de las Carretillas, donde tradicionalmente se vendían cántaros. Cada año, durante la festividad de Sant Domènec, los barceloneses acudían para obtener agua del pozo del convento, considerada milagrosa contra las fiebres palúdicas. En 1844 empezaron las obras del mercado, que se abrió al público sin estar completamente acabado. Se instaló una pescadería y se subastaron las parcelas para la instalación de más parados. Los fondos recaudados con estas subastas se destinaron a financiar la conclusión de las obras. Se inauguró oficialmente en 1848 como Mercado de Isabel II, convirtiéndose en el primer mercado cubierto de la ciudad. Tras el derrocamiento de la monarquía, el mercado cambió su nombre por el de Santa Catalina. A pesar de sus grandes dimensiones, en poco tiempo quedó desfasado, pues se pusieron de moda los mercados con estructura de hierro, como los del Born y el de Sant Antoni. En 1864, el ayuntamiento, consciente de la necesidad de ampliarlo, recurrió al talento de Miquel Garriga y Roca,
el mismo maestro de obras que había iniciado la construcción del liceo en 1845. Posteriormente, Antoni Rovira i Trias reforzó la cubierta del mercado y terminó la zona dedicada al pescado. Durante 80 años fue el mercado de abastos más próximo a la catedral. Más de 100 años después, el mercado se enfrentó a una profunda renovación a cargo de los arquitectos Enric Miralles y Benedetta Tagliabue. De la estructura original del antiguo edificio se han conservado la fachada porticada y las paredes laterales. Uno de los aspectos más llamativos de la reforma es la cubierta multicolor a base de paneles cerámicos, inspirada en el trencadís de Gaudí. Durante las obras de renovación se descubrieron restos arqueológicos del antiguo convento de los dominicos. Recuerda que tenemos otros vídeos sobre la historia de los mercados de Barcelona. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Ya se entiende la frase. Ya, pero se explica tan... Tras la desamortización de los bienes eclesiásticos, a pesar de sus grandes dimensiones, en poco tiempo quedó desfasado, pues en el tercer siglo, en el tercer tercio del siglo XIX, o el de San Antón. ¡Para! No se puede. No se puede. Más, y el D tiene el mismo énfasis. Más de 100 años después, el mercado se enfrentó a una profunda renovación a cargo de los arquitectos originales y Benedetta Tagliabue. Ya se entiende la frase. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.